Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Alejandro Benavides Vázquez y hoy les voy a hablar sobre la historia del fútbol. La historia del fútbol empieza a escribirse a partir de 1863. Así se tiene constancia de la existencia del fútbol. Ya en la Edad Media, con las Islas Británicas, el origen del fútbol moderno se inicia en 1863 con la fundación de The Football Association. El fútbol en su origen era un deporte muy violento, aunque en otros países se practicaba de forma menos violenta, mejor organizada, como en Italia. Ahí se originó el calcio florentino. Este tuvo repercusión en algunas escuelas británicas. Fue entonces cuando en 1848 se reunieron los representantes de diferentes colegios ingleses, se reunieron en las universidades de Cambridge y ahí crearon el código Cambridge. Este sería la base para construir las reglas del fútbol moderno. En 1863 se oficializaron por primera vez las reglas del fútbol. Este año es muy importante para todos porque pues se creó el fútbol, pues es una parte fundamental para cada uno que les guste este deporte que es magnífico. ¿Quién inventó el fútbol? No se sabe cuándo empezó a escribirse la historia del fútbol, ya que el autor de este deporte queda desconocido. Los orígenes del fútbol nos llevan a los siglos III y II a.C. En esta época se practicaba una actividad semejante al fútbol, documentada en un manual de ejercicios militares de la dinastía Han de la antigua zona media de China. El juego se llamaba Suku y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña regla. En estos tiempos, pues todavía no estaba como tal el fútbol. Como todas las cosas se ha ido modificando y pues el fútbol queda claro que ha sido un deporte que se ha ido modificando y evolucionando con el pasar de los años. La evolución de las reglas de la historia del fútbol. El campo de juego. En los inicios de la historia del fútbol, el terreno del juego era muy sencillo, siendo un rectángulo de unos 183 metros de largo y 95,5 metros de ancho. Antes no se pintaban ni las líneas de portería ni las de banda. La portería solo estaba formada por dos palos sin un larguero, separados por 7,32 metros. En 1891, la IFAB implementó cambios en el campo de juego. Introdujeron los tiros de penales y marcaron todas las líneas necesarias del terreno del juego. El centro del campo se marcaría con un punto y un círculo a su alrededor. También se añadió un travesaño horizontal que uniera los postes verticales, así como las redes para cada portería. En 1902 se hicieron los dos últimos grandes cambios respecto al campo de fútbol. Se crearon las áreas de penalti y de portería, así como la línea central. Desde entonces no hubo cambios hasta 1937, cuando se agregó la semicircunferencia, el borde de las áreas de penalti. A principios de 1980 se comenzó a experimentar por primera vez en la historia del fútbol con césped artificial en los campos de fútbol en Inglaterra, pero por la cantidad de lesiones que provocaba este tipo de césped fue prohibido por la FIFA. Bueno, se me hacen muy buenas implementaciones el marcar las líneas de campo, porque pues así podemos hacer un mejor juego y confundir menos a los jugadores. Y lo de la cancha, que el césped artificial. Actualmente creo que un equipo en fútbol mexicano funge con estos tipos de césped, que es el Club Tijuana. Creo que aún lo tiene y no sé por qué aún sigue jugando con esa. Es lo que yo creo que aún sí lo tiene. El origen de la pelota de fútbol. Hasta mediados del siglo XIX las pelotas estaban hechas de vejigas de puercos, lo cual les hacía muy inestables, pero en 1836 Charles Goodyear creó las pelotas más esféricas gracias a la vulcanización. Las primeras reglas del fútbol no especificaban estándares para los balones. En 1872 se definió que los balones deberían de tener forma esférica, una circunferencia entre 68,58 y 71,12 centímetros, con un peso de entre 368,5 y 425,2 gramos. De entonces los únicos cambios fueron los materiales de fabricación. Como todo, pues también el balón fue modificado. Antes era un poco más duro, más grueso y ahora es un poco más suave. Obviamente, pues estos los beneficiados son actualmente los jugadores que fungen y los que les tocó lo malo, pues fue los de antes. La evolución de los partidos de fútbol. Para desempatar un partido, la FA Cup, la competición más antigua del fútbol, utilizaba el tiempo extra y repetían partidos enteros. Este último fue eliminado en 1970 por la tanda de penaltis. En 1967, la UEFA implementó por primera vez la historia del fútbol la regla del gol de ventaja en un campo contrario. En 1903 se determinó que el árbitro podía permitir que el partido continúe si un equipo saca ventaja de la jugada tras una infracción del jugador. Actualmente es lo que se conoce como ley de la ventaja. Pues obviamente lo del tiempo extra se me hace mucho mejor.
que repetir otra vez el juego, o sea, jugarlo de nuevo. Y lo de la ley de la ventaja se me hace una buena implementación porque antes pues se paraba la jugada y ya no podía seguir fungiendo y ahora actualmente pues puedes seguir adelante y crear una gran jugada o ya sea el mismo gol. Los jugadores en la historia del fútbol. El número de jugadores por equipo en un partido no fue definido en 11 hasta 1897. En los años 60, los cambios de jugadores durante los partidos fueron aceptados siendo el final hasta dos cambios. En 1995 se permitieron tres sustituciones a cualquier tipo de jugador. Todo esto fue evolucionando durante la historia del fútbol. A principios de 1870 se comenzó a definir la posición del portero. Este tenía la posibilidad de utilizar las manos en todo terreno. Durante todos los años, pues ya visto esto, pues se fue cambiando lo del portero, porque pues en cada cierto año se iba modificando de dónde podía agarrar las manos, y en 1913, pues también se fue demilitando el uso de las manos en el área. En 1993, pues ya no podía un defensa como tal pasársela al jugador, porque si no se te marcaría como falta. Y el cambio de los cambios se me hace muy importante porque pues antes eran dos y después se convirtieron en tres y ahora son cinco por lo del COVID. Por eso se fue modificando. Las reglas del fútbol. Bueno, primero que nada, pues la cancha, que ya hemos hablado de ella, el balón, que ya hablamos de ello, los números de jugadores, que también hablamos de ello, el equipo cuatro, el equipo de los jugadores, pues esto lo del uniforme, que todos deben llevar el mismo color, los números, el árbitro, que es muy importante porque él funge todo el partido, él te puede sacar las tarjetas, ya sea amarilla o roja, los jueces de línea, que también son demasiado importantes porque también pueden ayudar al árbitro en una jugada sospechosa, la duración de los partidos, que ya hablamos de ella, los 45 minutos y los otros 45. Esto se modifica cuando son partidos de liguilla o final, que si el partido sigue empatado, pues se agregan dos tiempos de 15 minutos y si no se logra el anotar el gol, pues seguimos con los penales. El saque de salida, que es cuando va a empezar el partido y sacan la moneda y uno escoge cancha y el otro sacar la pelota primero. El balón en 9, el balón en juego o fuera de juego. En términos simples, el balón siempre estará en juego cuando se mantenga dentro de las líneas. 10, el gol marcado, que es que debe de entrar totalmente el balón, que no debe de quedar ni un pedazo dentro o fuera. El fuera de juego es cuando un delantero está adelantado, ya sea una mano o una pierna, y los defensas estén adelante, y eso se marca como fuera de juego. Las faltas, que pueden ser tanto débiles, si se podría decir, o las más fuertes, que ya fungen como cada una lleva una amarilla, se delimitan las más sencillas, y ya una roja que puede ser más peligrosa. Los tiros libres, pues puedes tirarlos desde afuera del área cuando te marcan una falta y ya le tiras hacia el portero. El penalti, obviamente, pues te quedas enfrente del portero, la totalidad, tú eres el tirador. El saque de banda, que es con las dos manos, que es para pasársela a un compañero. El saque de meta, que es desde la portería y ya el portero la despeja hasta el otro lado. El saque de esquina, que es al costado de la portería y este puede estar la mayoría del equipo, ya sea contrario o el mismo. La competición más importante del fútbol. La Copa Mundial de Fútbol se celebró por primera vez en 1930. Esto sucedió cuando la FIFA organizó un torneo internacional de fútbol masculino. Esta competición reuniría a todas las selecciones. Actualmente fungen 32 equipos que cada uno pelea cada 4 años por un pase a la competencia más importante porque participan todos los países, ya sea de diferentes organizaciones como Conmebol, CONCACAF, de Europa o de Asia.
Y aquí en este video, este video tiene una demostración que se me hace muy importante porque actualmente hay un problema entre dos países que sería Rusia y Ucrania. Y la FIFA ha decidido que todos los equipos rusos queden excluidos de los torneos internacionales. Esto se me hace una verdadera injusticia porque pues ellos no tienen el problema o no están haciendo eso y pues quedan descartados de cualquier competición. Eso se me hace muy incorrecto de parte de la FIFA. Y por último serían las referencias de donde saqué toda la información. Por mí sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado.